Buenas noches, chicos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Bueno, vamos a ir entrando a la unidad 3, que prácticamente ya hemos hecho ejercicios prácticos de vistas, con alertas, con textbox, pero vamos a ver la parte ya, se podría decir, textual o teórica para poder realizar ya la unidad 3, recordándoles que ya se encuentran activos la evaluación del primer parcial para que puedan rendir en esta semana. Igual las actividades se les van a entregar en el transcurso de la semana, las notas, para que ustedes puedan revisar y puedan ver sus promedios del primero, ¿no? Eso se revisará la próxima semana, o perdón, dicho el día viernes, este viernes, sus notas finales, si algo hay que adecuarle o ajustarle, igual para que me puedan indicar hasta el día viernes, ¿no? En caso de actividades atrasadas, como saben, se podrá receptar máximo, ya por algunas cuestiones se está receptando hasta el día viernes anterior, y con eso cerraríamos los procesos, ¿no? Entonces, empezamos con la unidad 3, que es directamente lo que son aplicaciones web móvil. Entonces, en las aplicaciones web móvil vamos a abundar un poquito más o a fortalecer ya el desarrollo de aplicaciones nativas con aplicaciones híbridas. Entonces, aquí ya vamos a generar más aplicaciones enfocadas a las diferentes funcionalidades que ustedes van a requerir o necesitar. Entonces, el primer tema que vamos a ver son los views. A nivel general, el view me puede permitir generar vistas o interfaces de usuarios para el desarrollo mediante botones, componentes, vistas, interfaces, y adicional, un view se va a distribuir eh, distribuirse por layouts. Entonces aquí vamos a encontrar los diferentes layouts. Se recuerdan que manejábamos lo que es el linear layout, el file layout, el horizontal layout, vertical layout, table layout, que me iba a permitir ir generando diferentes, se podría decir, vistas dependiendo de una orientación. Por ejemplo, el linear layout se manejaba horizontal o verticalmente la vista, la agrupación de componentes y la visualización. Todo componente, nosotros tenemos que darle una dirección y una ubicación, al igual que un espacio, izquierda, derecha, que les decía que son las constraints. Pero hay también otra parte que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que son en los views, es que deberá contener o deberá componerse todo el tamaño. Entonces, para eso se utiliza el field parent. En este field parent me va a permitir tener el tamaño completo de mi contenedor o mi tamaño mínimo que necesita para poder dar cavidad a los dispositivos o componentes, que viene a ser conocido como el wrap content que utilizábamos, y el map parent, que también nos utilizábamos para decir que contenga horizontal o verticalmente. Al momento de manejar esta parte de orientaciones, nosotros tenemos que decirle cuánto va a obtener de ancho y cuánto va a obtener de alto. Entonces, para eso, ustedes deberán decir, si yo le pongo la propiedad de que contenga todo, es de igual manera, horizontal, vertical o a su vez de ancho y alto. Aquí en las interfaces nosotros vamos a trabajar con los views que son extensión .xml en lo que es Android, ¿no? Entonces, si ustedes recordaban, al momento de manejar un dispositivo en Android, yo podía generar, ¿sí?, opciones que, o vistas, mejor dicho, mediante código. Entonces, esos son mis puntos de XML. ¿Qué es un formato XML? Un formato XML es el que me va a permitir interactuar y crear mediante etiquetas tipo HTML para poder crear estos componentes, pero son de tipo texto plano. Entonces, para eso vamos a encontrar el componente o la opción que diga el nombre de mi archivo de mi vista .xml. Entonces, eso es muy importante que ustedes tomen en cuenta al momento de desarrollar
que las vistas tienen la extensión .xml, que les decía, pero también se componía de la parte visual, vista, y la parte de código. Entonces, en la parte de código que teníamos mis etiquetas que podía ir agrupando. Entonces, vamos ahora sí, mediante etiquetas, ir creando. No necesariamente siempre vamos a tener la parte de la vista, aunque es la más recomendable y la más, se podría decir, usada porque es intuitiva hacia el mundo exterior. Mientras que la programación yo tengo que ir realizando mediante mis conocimientos los campos de texto, las vistas, los componentes y las acciones, ¿no? Entonces, para eso nosotros vamos a ir generando. Todo XML va a tener su onCreate. El onCreate me va a permitir ejecutar esta actividad, visualizar esa actividad. Tenemos ciertos componentes y aquí vamos ya a ir manejando todos los componentes que se tienen. Los text view como etiquetas de texto, los edit text como campos de texto, los button como botones, los list view como listas verticales, los spinners. Los spinners les decía que vienen a ser listas desplegables, pero como una ventanita emergente, adicional. Tenemos lo que son los checkbox, que son campos o casillas para ponerle check, ¿sí? Entre uno o más estados. Y tenemos los radio buttons. Los radio buttons, a diferencia, puedo seleccionar de entre varios estados uno solo. Pero para manejar esta opción deberá estar agrupado mediante los radio buttons. En los radio buttons se va a ir agrupando el group radio para poder manejar y que contengan un mismo tipo, un mismo modelo, y decirle que los que están agrupados en el mismo, se va a poder ir seleccionando. Tenemos lo que son los view filters, que vienen a ser vistas que van a permitir seleccionar los views o las vistas en ese momento de visualizar. ¿Qué vienen a hacer? Son como las opciones de desplegar, izquierda, derecha, que se despliegue, se mueva mediante el sensor del mouse o mediante el sensor del dedo, pueda ir visualizando e ir pasando de página. Tenemos los scroll view. En la parte de los scroll view nos va a permitir usar barras de desplazamiento. Es como esta opción que yo subo o bajo y ya tiene incorporados estas opciones. Tenemos los data pinker, que permite escoger la fecha, y los time picker, que viene a escoger la hora. Tenemos otros que son más avanzados, que son el map view y el web view. ¿Qué diferencia hay entre estas dos opciones? El Map View directamente viene de Google Maps, que directamente incorpora mapas, y lo que son los Web View, en cambio, permiten visualizar mediante un navegador o un subnavegador en mi aplicación, la aplicación que yo deseo o yo quiero visualizarla, ¿no? Entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, los TOAS. Los TOAS, que me permitían hacer es generar un mensaje aleatorio en un tiempo sumamente pequeño para visualizar un mensaje y automáticamente se borra. El otro que tenemos son los alert diálogos, que hemos visto también que me permiten personalizar alertas que van a permitir generar opciones con botones, funcionalidades con botones que van a ir generando varios procesos. Como por ejemplo, tenemos una alerta simple con dos botones, dos opciones, y tenemos una alerta compuesta que mediante opciones yo pueda seleccionar una de ellas. El otro componente que tenemos son los Progress Dialog, que ya hemos visto que nos permiten generar, se podría decir su término, ciclos de espera para poder indicar que se va a poder ir ejecutando o mensajes que que se está desarrollando y que continuará. Tenemos otro campo, se podría decir opción, que es el input filter, que igual estos input filters son los que me han permitido generar filtros a los campos de texto.
Entonces ya hemos manejado algunos filtros que me van a permitir ir realizando la iteración. Tenemos los layouts que van a permitir ir generando los diferentes tipos, al igual que los eventos con los intent que ha ido interactuando con las acciones. Es por eso que mediante esta interfaz nosotros vamos a poder ir creando mis vistas. Entonces vamos a empezar con mi programación. Para mi programación yo voy a trabajar en un programa en la cual va a generarse un programa de diseño nuevo, un nuevo project, y aquí le selecciono la opción que dice Embed Activity. Pero en esta opción nosotros decíamos que era básica. La que vamos a escoger ahorita diferente pueden ser otras opciones que podía ser como las navegaciones, que vienen a ser algo similar que me va a permitir interactuar. Como los tabs también que tendríamos opciones y los button navigation. Entonces yo escogí cualquiera de estas opciones. Vamos a empezar con la primera, que es básica. ¿Sí? En la básica le voy a decir que es programa de diseño. ¿Ya? Y se va a crear en D con la API 26 mínimo para ir creciendo. Entonces, finish, una vez que yo ya haya creado mi aplicación de API 26, aquí voy a ir generando diferentes vistas. Primero vamos a crear solo las vistas para luego realizar la programación. Entonces, en las vistas vamos a ir creando varias para que ahí voy a ir colocando los diferentes componentes o las diferentes acciones que nosotros vamos a requerir. Entonces, esperemos que se cree. Una vez que se está creando, ustedes se van a dar cuenta que se está construyendo un Gradle. En el Gradle me va a permitir ir generando todos los componentes que se va a requerir en la aplicación. Entonces, una vez que ya se cree, aquí sí voy a ir interactuando con las opciones necesarias o disponibles, ¿no? Como escogí la opción de Basic, no escogí la opción de Embed, me va a crear ya con un código por defecto. ¿Qué código va a ser? El código que tiene el botón de el flotante que se encontraba en esa opción. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, ya se encontraba un proceso o una acción para poder ir interactuando. Entonces, esperemos que se lo cree. Ya se creó y se generó un activity main. ¿Qué pasó aquí? Si ustedes se dieron cuenta, yo creé como un tipo básico. Entonces se crearon 2 tipos, 4 archivos, ¿ya? El primer archivo que ustedes van a encontrar es mi actividad principal, en la cual es mi base o mi proceso que va a interactuar. Luego tenemos el content main. Entonces vamos con el activity main. ¿Yo qué voy a poder editar aquí? Aquí, si ustedes se dan cuenta, lo que voy a poder editar es siempre y cuando borre el content main. Entonces, aquí dice, lo que tiene activity main es lo que tiene el content. ¿Por qué hoy tenemos el content? Ya les voy a explicar por qué. El content es el que me va a permitir ir interactuando de una actividad hacia otra actividad. Entonces, tengo mi primera actividad, es la que me dice un nombre, y la segunda actividad es la que tiene la otra acción. Entonces tiene que haber un intermediario para hacer esa iteración y esa navegación. Solo esto es en los casos de interfaz. Entonces voy a ejecutar sin haberla editado ninguna actividad o ningún proceso. Y ustedes se van a dar cuenta que va a realizar solo con la opción de Basic Activity. La base de Activity ya automáticamente me va a crear una primera navegación. Entonces, al momento de desarrollar, esperemos que se ejecute la actividad, va a pasar lo siguiente, que solo para ustedes va a ser transparente la iteración, no es que va a tener estas mismas 4
4 actividades, sino que va a tener menos porque va a ser no tan visible la interfaz hacia el usuario. Entonces se va a abrir mi celular, ya se encuentra abierto y se va a ejecutar la que yo generé. Entonces aquí, si ustedes se dieron cuenta, ya se encendió el celular y voy a empezar a ejecutar las diferentes actividades con lo que yo desarrollo. Ahora, la primera vez que va a pasar es que sí se va a demorar, dependiendo del procesador de los celulares y de las, se podría decir, de las máquinas que se está desarrollando. En mi caso, por más que yo tenga una avanzada computadora, la primera vez que voy a ejecutar una actividad se va a demorar. Entonces sí vamos a tomar ese tiempo de espera para poder generar. Entonces ya salió correctamente y deberá visualizarse la misma. Entonces se dieron cuenta que aquí apareció. ¿Cuál es la primera que les va a aparecer? No es ni siquiera se les va a aparecer la que dicen content, ¿no? Sino para ellos es visible la tipo frame. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo aquí cambio? ¿Sí? Aquí le pongo como texto, le pongo primera página, ¿ya? Y acá le coloco como segunda. ¿Qué tuviera que agregar como segunda? Este text view, colocarlo como en text, como segunda página, ¿ya? Pero si ahorita no le hago nada, como no le ejecuté, está hello, primer framework, y el segundo framework. ¿Qué permitió aquí? Es realizar la navegación, ¿ya? El siguiente aparece automáticamente la opción de navegación y los 3 puntos que se encuentran aquí. ¿Sí? Si se dan cuenta. ¿Qué más tengo? Tengo la opción del botón flotante. Entonces aquí tengo la opción de navegación. Entonces, ¿cómo creo esta navegación? Tenemos la parte de interfaz y aquí aparece un toolbar. Entonces, ¿dónde van a encontrar las opciones de toolbar? Ustedes van a encontrar en la opción que les va a permitir los contenedores ir visualizando los containers, el toolbar para poder ir agregando los procesos. Ahora, pero este toolbar, ¿tiene algún proceso o alguna consideración adicional? No, solamente tiene se puede decir el componente, le doy los atributos que necesito y donde voy a programar es en mi main, ¿no? Entonces aquí vamos a ir trabajando en esa parte. ¿Qué más necesito? ¿Qué más tengo? Tengo la opción del botón siguiente, ¿sí? Pero si se dan cuenta, no es que tengo aquí directamente, sino tengo en mi framework. En mi framework es el que se va a crear el botón, tanto de inicio, de siguiente, como de atrás, ¿ya? Aquí si se dan cuenta, voy a buscar el on click. Si yo busco el on click, ¿va a tener la opción? No. ¿Por qué no tiene la opción en el on click? Porque como está la programación en mi página principal, yo tengo que decirle al botón que yo le dé clic, genéreme ese proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a generar esa acción? Vamos a trabajar. Esto se crea ya automáticamente, pero ustedes tienen que saber por qué yo tengo que cambiar y dónde tengo que cambiar. Ahorita ya cambié los nombres, ¿sí? Cambié o sea, por lo menos el texto, ¿ya? ¿Qué más necesito? En mi main activity se va a declarar 2 variables. La primera variable para mi tab va en la cual va a estar mi configuración, ¿ya? Y en mi otra, el botón que me va a permitir inicializar y generar la iteración de dar clic del botón flotante, ¿ya? Una vez que haga esa parte, a mi botón flotante, yo le digo de mi actividad principal, main, genéreme una inflación. ¿Qué significa una inflación? Genéreme una acción como una iteración de una actividad, genéreme a otra actividad. Ya.
Ahora bien, yo le digo, esta opción flotante que tengo va a tener diferentes opciones. Por ejemplo, la opción de root va a tener la opción, digamos, de, por ejemplo, vista, teclados, consideraciones o lo que yo quiera ir agregando, lo voy considerando. Ahora, este botón que me va a permitir cuál es de esta opción que se encuentra aquí como set. ¿Ya? Entonces digo, ahora sí, a mi navegación, créeme un objeto de esta navegación que se redireccione desde esta ventana hacia el host contenido. ¿Por qué no redireccioname al framework? Porque automáticamente el contenido es el que va a tener por defecto la primera pantalla. Ahora, luego, ¿qué más necesito? Necesito lo que es mi app bar configuration y dentro de esa le voy a agregar las consideraciones. Que aquí le digo, voy a agregar una configuración, voy a agregar un botón de, digamos, ¿no? Supongamos una opción de, aparte de configuración de derechos de autor o alguna acción, entonces va a generar el proceso. Cuando le dé clic en esa opción, solo lo que va a visualizar es un mensaje con una acción y puedo ir generando los diferentes procesos. Ahora, ¿qué necesito para ir interactuando en cada uno de ellos? A veces es recomendable no siempre manejar los frameworks porque es confuso por tanto código. Entonces, lo más recomendable que ustedes van a encontrar es directamente clic derecho, nuevo, seleccionar la opción de Activity, pero seleccionar la de Embed. Entonces, yo le voy a poner Main, Second, Activity y Fin. Entonces aquí se va a generar esta segunda actividad. Y aquí voy a interactuar todo el proceso necesario que yo vea o vea pertinente agregar. Ahora, en esta segunda actividad, ¿puedo agregarle el toolbar? Sí. Si yo le agrego aquí el toolbar, yo le digo, le coloco en la parte superior, inferior, donde le quiera ir colocando, ¿ya? ¿Qué va a pasar si yo tengo de este Main Activity? Va a irse de una ventana hacia otra. Entonces, ¿cómo yo veo o verifico que sí está teniendo esa opción de regresar? Voy a mi freeze frame, que es mi primera actividad, para poder redireccionarse a la siguiente. Entonces, yo le digo, ¿no? Una vez que le dé clic en este botón, genere una acción. O si no, directamente voy a mi Manifix y aquí debe de que no se ejecute el main activity, se ejecute el main second. ¿Qué va a pasar? Yo le tengo que colocar mi dinte, ¿ya? Coloco mi activity y este export tiene que ser true y aquí false, ¿ya? Ejecuto ahora sí esta actividad. Es básica, es vacía, mejor dicho, ¿no? Entonces, como es vacía, si ustedes se dan cuenta, al momento de ejecutar, ¿qué va a aparecer? Nada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es una actividad sin ningún componente, además de solo el toolbar, que salió como otra opción, ¿ya? Que tendría que borrar la anterior para que no se visualice otra toolbar. ¿Puedo hacerla? Sí, sí puedo ir realizando esas configuraciones. Pero esta depende mucho si ustedes desean o no desean agregar. Ya. Ahora continuamos. En esta Mi Activity vacío, lo primero que es necesario es identificar cuál layout voy a trabajar. Entonces, ¿qué layout por defecto les va a aparecer? Es el de Constraint Layout, es decir, libre, y yo le agrego las constraints donde la voy a ubicar. Pero si yo deseo una, mediante ya una predeterminada, tenemos en la parte de layout, la parte de Linear Layout, que ya habíamos visto, ¿no es cierto? Entonces, en el Linear Layout, si ustedes se dan cuenta, automáticamente me va a aparecer que contenga toda la vista.
pero en la parte de layout white y high va a decir un tamaño predeterminado. Es decir, que solo para este celular va a contenerme todo. Pero si yo coloco un celular más grande, solo contendrá este mismo tamaño. Entonces, por eso yo lo que tengo que agregar es la de opción match, parent, o la que encontraba fill parent. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué pasaba? El match y el fill permitía que automáticamente me va a reconocer o me va a identificar todo el espacio. Como ya le pongo Linear Layout, este componente sí va a necesitar colocarle las constraints. Solo a este componente. Ahora, si ya necesito agregar, supongamos, varios botones, yo voy colocando independiente de la opción como le coloque, así le pongo arriba, abajo, superior, siempre se va a colocar en la parte ¿sí? horizontal. Se va a ir agregando las opciones que va a tener aquí. Y supongamos, opción 1, ya, y coloco opción 2, o las opciones que yo necesite generar. A este texto le voy a necesitar colocar constraint. No, a esta ya no necesito agregarle constraint. Directamente ya se creó las constraints porque se maneja horizontalmente. Ahora, ¿qué pasa si yo a este layout necesito que ahora ya la primera fila se colocó horizontal, ahora deseo que se coloque verticalmente? Le puedo arrastrar este componente y colocarlo de esta manera. ¿Qué va a pasar? Que de los componentes que se encontraban aquí, ya voy a borrar uno para que se den cuenta, me va a pasar que este componente se coloque igual de manera horizontal y contenga todo. ¿Ya? Si yo agrego otro botón, voy a agregar los botones. ¿Qué va a pasar ahorita? Que los botones que yo agregara, en cambio, se van a ubicar horizontalmente. ¿Sí? Estos están horizontal y estos se colocan verticalmente. Entonces aquí le voy a poner opción vertical 1 en la otra, opción vertical 2, ya, opción vertical 3 y puedo ir ahí colocando. ¿Qué pasa si yo a esta parte le deseo colocar un table layout? ¿Se va a colocar? Sí, se va a colocar de manera, igual va a contener todo como table layout. Y es como un árbol, si se dan cuenta. El linear tiene los botones y tiene otro linear layout, pero vertical. Este vertical tiene los botones y tiene un table layout. ¿Qué pasa si yo agrego igual botones? Coloco en la parte de aquí, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, por más que le coloque, ¿sí? Aquí en el table layout sabe haber diferentes problemas para la configuración. Entonces el table layout por lo general no es recomendable utilizarlo, pero si ustedes creen pertinente y desean trabajar, para eso tienen que tener el table layout y dentro del table layout un table row. ¿Sí? En el table row yo le digo, ¿no? En este voy a agregar el botón 1, pero como no se arrastra ahí, yo tendría que colocarlo y puedo colocarle de esta manera. El botón al otro de colocarle de esta manera. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo deseo ahora colocarle otra opción? Voy a la otra proceso e ir arrastrando a cada uno de los componentes. ¿Sí? ¿Qué pasaría si ahora voy igual a la layout? Pero ahora vez de table rows, yo deseo que me aparezca ya y le arrastro hacia el otro lado. Como es un table layout, también puede hacer. Puedo hacerlo de esta manera, arrastrando, ¿sí? O de esta manera, seleccionando el componente y arrastrando hacia la fila que yo deseo colocar. ¿Sí?
Entonces puedo colocarle directamente en esta vista o en este que dice Component Tree, que me permite generar árboles de vista. Igual puedo hacer de esta manera e ir colocando las vistas, ¿no? Entonces aquí ya me permite interactuar. Siempre la primera vez para poder agregar no se va a visualizar y es necesario ir agregándole en esta parte. Pero una vez que ya he agregado ya no hay ningún inconveniente de luego ir arrastrando los componentes. ¿Sí? Y se dieron cuenta que va a permitir ir generando cada una de las opciones. Si no deseo que contengan todo, tuviera que eliminar la constraint y decirle que no contenga todo. ¿Preguntas, chicos? Estamos viendo solo vistas o views. ¿Preguntas? Entonces, estos son los tipos de layout que nosotros vamos a manejar. Tenemos también el constraint que ya siempre hemos manejado, los líneas, el frame. ¿Qué diferencia hay en el frame? Es que todo va centrado, izquierda, derecha, superior e inferior, nada más. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero agregar un espacio? Yo le digo, desea agregar el espacio entre estos dos botones. Entonces, automáticamente ese espacio se lo genera y yo puedo ir visualizando cuánto de ancho yo lo quiero ir declarando. Entonces, yo le puedo poner 4 o Match Parent, por ejemplo, aquí contenga todo, el lanto o el wrap que contenga todo. Entonces ahí ya se me va a ir generando el espacio que yo necesito. Si no necesito espacios, pues no lo coloco. Entonces esta opción de espacios me va a permitir interactuar. Estos son los layouts. Ahora voy a crear otra actividad nueva, activity, como embed, ¿ya? Vamos a hacer tercera actividad. Ya, el de main ya vamos a trabajar el principal. Entonces, en esta tercera actividad, yo puedo decirle todos los líneas que yo haya trabajado, lo voy a manejar independientemente del componente o directamente el constraint. Ahora, ¿qué necesito para mi vista? Necesito conocer todos los tipos de texto. Para eso tenemos diferentes tipos. Ya voy a trabajar con el vertical layout para que todo se me oriente verticalmente. Match parent, match parent. ¿Ya? Y ahora sí voy a agregar los campos de texto. En los campos de texto ustedes van a ir identificando varias opciones. ¿Ya? Primero, la primera opción que ustedes van a encontrar es el text view, que es es una etiqueta de texto. Es decir, lo que va a visualizar el usuario. ¿Ya? Es mi etiqueta de texto. Luego tenemos el plain text, que es directamente texto plano. ¿Ya? Tenemos la siguiente opción. La siguiente opción es el password, que eso ya hemos visto. Los passwords, en cambio, vienen a ser se podría decir, claves con caracteres entre como puntitos, se podría decir el término. También tenemos otro tipo de password. Aquí ustedes van a diferenciar el password general, que viene a ser cualquier letra, y el password que en cambio va a ser como número. Entonces la clave, en cambio, de esta va a ser solo número. Cuando digo que va a ser solo números, en el teclado, cuando a ustedes se les va a desplegar, solo va a aparecer números. Siempre van a encontrar esa parte. O que sean todo tipo de letras o que sean números también. Tenemos el tipo email, el tipo phone, que también solo son números, el de postal address, el de multilínea text. Entonces, en este multilínea text, yo puedo
ir aumentando el tamaño e ir agregando todo el texto necesario. Tenemos el otro que es el tipo Time. En el tipo Time ustedes van a encontrar el estilo que va a ser dependiendo a lo que ustedes requieren, ¿no? Fechas, diré horas con minutos, segundos, o a su vez solo horas, o a su vez solo minutos, o dependiendo de la opción que ustedes requieran. Entonces aquí ustedes van a ir agregando todas las propiedades que ustedes crean pertinentes o vean necesarias, ¿sí? Dependiendo de lo que ustedes quieran, crearle un header, un ID, un fondo de tipo de letra, una opción, ya ustedes van a ir aquí agregando todas las opciones que ustedes crean necesarias. También puedo agregarles opciones cuando les doy clic. Casi todos los componentes van a tener esa opción de long click, pero si no crean necesario, pues no le colocan la opción de long click y no pasaría nada. Tenemos dos tipos, el uno de tipo time y el otro de tipo day. El day les sale con fecha o les visualiza con fecha, día, hora, mes, ¿ya? Entonces aquí el input time, ustedes van a encontrar, cuando le doy clic, yo le digo, tiene que ser de tipo numérico también, o tiene que agregarse otro tipo de configuración. Supongamos, ¿no? Es, es, es fecha o es nombre, pero también le voy a agregar como texto password o acto complete, multilínea. Entonces aquí ya viene como por defecto cuál es la opción que me va a permitir, ¿no? Entonces aquí yo le puedo limpiar o le puedo seleccionar la que se encuentra. ¿Qué estilo va a tener? Son los estilos que yo voy a generar, que yo voy a visualizar, qué texto de entrada va a tener, si yo deseo generar varios procesos. Deseo en este caso agregarle un tipo de fondo con el background. Deseo que sea el capital, por ejemplo, el capitalice permite que todos los componentes que ingresen van a ser mayúsculas. Independientemente, voy a decir que los caracteres, las oraciones o las palabras sean en mayúsculas. ¿Que los puedo realizar? Sí, sí los puedo realizar. También puedo decirles que agregue los dígitos, qué draguables va a tener, las partes visibles. Puedo decir si es editable o no es editable. Si yo le pongo en false, significa que ya la fecha que venga por defecto, aquí en el value, ya no me va a permitir editar, por eso le pongo false. Si le pongo true, entonces ahí sí va a permitir automáticamente editar o manejar ese proceso. Tipos de letras, como les decía, el foreign ground, en el caso de el gravitar viene a ser dónde le ubico o dónde se ubica el texto. Centrado, vertical, centrado, horizontal, solo centrado, izquierda, derecha, contenga todo, no contenga todo. Entonces esto también me va a permitir ir realizando. El ID es muy importante porque ustedes tienen que ir agregando, perdón, el ID, el identificador. Entonces pongo EDT, fecha, enter, y se me renombra todo este componente. Entonces también tenemos esta opción de import. Si es que necesito que sea importante este componente, tengo los padding. Esto vamos a ir viendo, los paddings vienen a ser los espacios o el espacio del margen que tiene un campo o un componente. Entonces yo le agrego un padding, ¿sí? Si le quiero agregar un padding, viene a ser que no automáticamente empiece a escribir desde la primera, o sea, desde donde está la línea, sino puede tener un espacio que a partir de la siguiente 10 pasos, digamos, ahí recién va a pasar o va a visualizar el texto. Esos vienen a ser los padding. Tenemos las referencias que ustedes ya hemos visto. Y otra parte que también ustedes van a encontrar en el proceso es de que en el numérico, si es que van a necesitar entero, decimal, single para fechas, ¿ya? Aquí el padding que les decía, para empezar, digamos, deseo de 10 de pen, que viene a ser la referencia.
Entonces no es que va a escribir directamente, sino pasando 10 dp se va a visualizar. Y asimismo izquierda, derecha, arriba, abajo, para poder ir diferenciando y se pueda ir colocando. Una vez que ya haya colocado todas las propiedades que yo necesite, ustedes van a ir viendo que hay muchos, que ustedes van a ir probando, se podría decir el término, en cada una de las opciones. Entonces ustedes aquí ven varias cosas que prácticamente casi no se utilizan, ¿sí? Como los colores o los textos, pero en forma general depende mucho de lo que ustedes requieran. Todos estos componentes son textos numéricos, fechas, tiempos, caracteres de texto o líneas de texto, multilíneas, ¿sí? Textos de entrada, y el otro que son los botones. En cuestión de los botones, ustedes van a encontrar los buttons, los image button, sí, que viene el image button, a diferencia, es que cuando yo genero, aparte de que sea un botón, yo le voy a agregar un icono, ¿ya? Supongamos que de la estrella, ¿ok? Y si se dieron cuenta, apareció el botón, pero si yo quiero que aparezca también texto, ¿va a permitir agregar? Pues realmente no. ¿Por qué no me va a permitir aquí agregar? Porque este es un image button. Entonces tiene que ser como imagen el colocar. Y tiene su un clic, que aquí digamos genera un evento y cuando le dé clic se va a visualizar. Si yo le tengo que visualizar que sea más pequeño, ¿lo podría hacer? Sí, sí lo puedo hacer más pequeño dependiendo de la consideración del image que necesito de la vista. Tenemos lo que son los chief grupos, que vienen a ser algo similar a los radio grupos, que son grupos de manejar opciones de sí o no y visualizar. Entonces, este es un chip, ¿ya? Un chip, aquí si se dan cuenta, va a tener la opción de sí o no, o clic o no. Entonces, yo le podría ir colocando. Tenemos también los checkbox que les decía. Los checkbox puede tener seleccionar más de una opción. Tenemos los radio button, que en cambio de los radio button, ya, yo le agrego y le puedo escoger en este. Pero para hacer esto, yo necesito un radio button. Entonces yo le voy a arrastrar aquí en la parte superior y decirle a este radio button, conténgame los radio button 1 y el radio button 2, para que así en este radio button le va a pertenecer a todos estos que yo le contenga. Entonces ahí sí va a poder seleccionar. Si yo le selecciono, si yo le coloco aquí otro radio button y otro radio button, ¿qué va a aparecer en una diferencia? Que es de este que están en el grupo, sí se va a poder seleccionar una de ellas, pero en los que están acá afuera se podrán seleccionar independientemente cualquiera de las dos, no una de ellas, sino cualquiera de las dos, o las dos, o ninguna se va a poder seleccionar. Entonces esa va a ser la diferencia, que cuando no le pongo un radio button, va a pertenecer o va a seleccionar una de ellas, y los que estén afuera sí podrán seleccionarse independientemente. ¿Preguntas? Chicos, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta sobre los campos de texto que hemos visto? Solo vistas. No hemos visto nada de programación todavía porque deseamos o deseo bastante que entiendan bien todos los de los componentes, porque vamos ya a interactuar con listas personalizadas. Entonces, para las listas personalizadas o para lo que ya vamos a continuar a diseñar, ustedes van a tener que conocer todos estos componentes y poder ir identificando la diferencia. No sé, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Estamos claros? ¿No tenemos dudas, preguntas, inquietudes sobre la clase que estamos viendo? ¿No? Entonces, ¿qué vamos a realizar? Una vez que ya tengamos claros las vistas, nosotros vamos a hacer un proyecto.
Y este proyecto que ya vamos a realizar de las listas personalizadas, de las opciones, ustedes deberán ya ejecutarle en su proyecto, que era de la asignatura, y en su proyecto de lo que es de aula. Entonces, para eso ustedes ya deberán tener las vistas desarrolladas para su proyecto. Entonces, para la próxima semana van a traer un pequeño bosquejo. Puede ser en Word, en PowerPoint, en algún editor de interfaces, en cualquier proceso, lo que es de su proyecto de aula. Entonces, ustedes van a ir diciendo, ¿no? Para esta semana tenían que haber traído los requisitos y lo que son el perfil. Para la próxima semana ya vamos a traer un pequeño bosquejo de interfaz para empezar a interactuar y a desarrollar en la parte ya se podría decir, de la asignatura, e ir trabajando y no esperarnos hasta el final. Entonces, eso vamos a trabajar para la próxima semana. Los que estén en el grupo, independientemente en qué grupo se encuentran, van a traer bosquejos. Deberán tener por lo menos 3 bosquejos de interfaz para poder ir visualizando e ir interactuando y estandarizar, ¿no? Entonces vamos a decir, va a tener una barra de herramientas, va a tener un botón en el centro, va a tener un logo en la interfaz. Entonces eso es lo que es necesario que ustedes vayan contemplando. Entonces, para eso, no sé si tenemos alguna pregunta hasta aquí, chicos. Chicos. ¿Pregunta? Ingeniero, una pregunta. Dígame. Del proyecto de aula, o sea, hacemos que una descripción sobre el tema que ya... Que se dan los requisitos. Claro, lo que va a funcionar. Por ejemplo, les decía, ¿no? Va a tener un ingreso al sistema mediante una clave y un usuario. Ya, les pongo un ejemplo, ¿no? Va a tener un botón de emergencia de llamar a la ECO 911. Va a tener un botón para enviar mensajes a la comunidad. Va a tener una acción que va a permitir, les pongo, activar la alerta y se pueda se pueda escuchar a nivel de toda la comunidad o a nivel de todo el barrio. ¿Ya? Esas opciones tienen que estar hasta esta semana. ¿Sí? Si ya no lo entregaron hoy, tienen que estar esta semana para revisar, en tutorías, pero ya tenemos que avanzar, al igual que el perfil. ¿Estamos claros? ¿Claro, chicos? Sí. Ya. Entonces, por favor, nos vamos a quedar aquí para que repasen y estudien más que todo la prueba que tiene, ¿no? Y con eso ustedes revisen, ¿no? Revisen todo lo que hemos visto. Hoy día les he dado más que clases, sería refuerzos de lo que hemos visto anteriormente. Y es más para que ustedes también en la prueba le puedan revisar. Unas cosas sí está de parte de diseño, algunas partes están de programación, pero lo tienen que ir desarrollando. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí. El día de mañana se va a hacer tutorial para revisar el proyecto de aula, ¿sí? En lo que es el perfil y lo que es los requerimientos. Sigan avanzando porque en esta semana tienen que subir, tienen que enviarme por correo electrónico ese avance para poder calificar, ¿sí? Entonces eso, por favor, chicos, no se olviden. A más tardar el perfil deberá estar el día jueves para poder revisar, corregir y hacer cualquier observación, y el día viernes subir, porque nosotros el día viernes tenemos que realizar la subida de información en un enlace que nos entregaron para ya asignar las notas y entregar los perfiles. Entonces, por eso, los chicos, por favor, para el día jueves máximo deberá estar el perfil, ¿no? Y eso es lo más importante que deberán contemplar y ya irán trabajando. Entonces, cualquier duda o pregunta, igual que me lo realicen, y nos quedamos hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguna pregunta adicional? Una pregunta. Este proyecto de aula, pero creo que es algunos compañeros que toca hacer sobre eso, digamos.
Claro, es todo el curso. Todo el curso tiene que hacer el proyecto de aula. Me dijeron la semana anterior que se habían dividido en 2 grupos, uno para desarrollar y el otro grupo para hacer la parte teórica, entonces, para que lo vayan trabajando. ¿Y esa es la que está mandando acerca de la teórica o la...? La práctica les estoy mandando, pero a todos. O sea, independientemente en el grupo que estés, todos vamos a trabajar con interfaces para que tengamos un bosquejo y que se vea lo mejor para estandarizar. Ya lo entendí. Y le enviamos por correo, dije. Sí. Uh-huh. Eso la otra semana revisamos. Las interfaces para darles sugerencias, observaciones, debemos de hacer. Eso de revisar la próxima semana. Y para el día viernes no se olviden, les entregaré las notas. Ahí vamos a tener una reunión para explicarles. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Entonces nos vamos a quedar hasta aquí y cualquier duda o inquietud me escriben por interno. Ya está activado lo que es la evaluación para la actividad 3 para que revisen, ya está asignados para que revisen y eso está hasta el 16, ¿no? Entonces, para que lo generen y nos vemos el día de mañana en el caso de tutorías y cualquier cosa, cualquier situación en el transcurso de la semana me pueden ir realizando las preguntas. Pasen bien, chicos, cuídense y hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.